Muy buenas tardes, mi nombre es José Benjamín Calderón Cárdenas, estudiante del programa de Administración de Empresas. Y dando cumplimiento a la segunda actividad de la asignatura de Globalización Económica, me permito sustentar. El libro que escogí fue Globalización y Pobreza del autor, el doctor Alberto Romero. Escogí los capítulos 1, 2 y 4 del mismo para hacer la sustentación. El capítulo 1 se denomina Reflexiones sobre la globalización. En un primer momento se intenta hacer una aproximación a la globalización donde el autor nos manifiesta que el concepto de globalización debe ser analizado desde diferentes posiciones. Esas posiciones son tecnoeconómicas, socioeconómicas, políticas, geopolíticas, partidistas, religiosas, entre otras, y que entablan relaciones entre estados, religiones, pueblos y empresas. También nos habla de los defensores de la globalización, donde por ejemplo aborda al señor escritor, el doctor Mario Vargas Llosa, el cual manifiesta que la globalización desde un punto de vista cultural considera que lejos de destruir las culturas nacionales, esta globalización lo que hace es generar oportunidades para su desarrollo e internacionalización como tal. Por otra parte, se apoya de la OMC entre 1948 y 1998, donde el comercio mundial de mercancías se multiplicó por 18 veces, a un promedio del 6% anual, especialmente en las exportaciones de manufacturas que aumentaron en 43 veces. Para hablar de los detractores de la globalización, el autor hace alusión que ellos se justifican defendiendo que lo que se está viviendo no es más que una forma de colonialismo, argumentando que lo que se ha hecho es reemplazar viejas formas de sometimiento por otras formas más sofisticadas. Entre los detractores observamos al colombiano Premio Nobel de Literatura, el escritor Gabriel García Márquez, cuando indicaba que la globalización no es otra cosa que la cutícula externa de una inmensa internacionalización concentradora del capital que tiene su sujeto activo en la corporación transnacional. La realidad de la globalización se traduce en la promoción del consumismo en las naciones opulentas, con el consecuente deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales no renovables. Un tema fundamental para tener presente es la nueva división internacional del trabajo, donde según el doctor Philippe Di Filippo, en la actualidad el comercio intersectorial de manufacturas por productos primarios ya no define esencialmente el relacionamiento económico entre centro y preferencias. En el nuevo esquema de división internacional del trabajo, las mercancías han perdido su nacionalidad y ya no pueden considerarse estrictamente como de un país en particular. Por su parte, el factor predominante en la actual división internacional del trabajo continúa siendo el control de la producción, el comercio, los flujos de capital financiero, la inversión y lo que es más importante, los mayores avances tecnológicos por parte de las empresas transnacionales. En el aspecto meramente económico, el Estado-nación, especialmente en los países menos desarrollados, ha venido perdiendo cada vez más el control de las principales variables macro, al punto que las políticas deben diseñarse diseñarles no solamente en la globalización de los grandes problemas, sino problemas como los conflictos regionales por la delimitación de las fronteras geopolíticas, sino también por el control de los recursos naturales y los mercados. El segundo capítulo se denomina El entorno internacional. En un primer momento el autor hace referencia a las particularidades de la actual división internacional de trabajo, donde nos explica que el concepto tradicional de división internacional de trabajo se refiere a la especialización de los diferentes países en la producción de determinados bienes y servicios. La aparición después de la Segunda Guerra Mundial del campo socialista, liderado por la Unión Soviética y los países de Europa Oriental, y la crisis del sistema colonial en la década de los 60,
marcaron un nuevo rumbo a la División Internacional del Trabajo. Seguidamente nos habla de la revolución tecnológica, donde los avances tecnológicos de las últimas décadas han producido una verdadera revolución en los campos de la producción, la prestación de servicios, la educación, las comunicaciones y las relaciones interpersonales, así como también en la forma como se organizan y dirigen los procesos, donde uno de los fenómenos asociados al avance tecnológico es la creciente económica de energía. Eh, Posteriormente nos habla de la estructura económica mundial, donde nos habla de producción, comercio, servicios, orientación geográfica, flujo de capitales, globalización y megabloques, donde los megabloques que tenemos como referencia en la actualidad y más avanzados es la Unión Europea, también la que hace referencia a la antigua Comunidad Económica Europea, del cual hace parte ya 15 países, entre los que se destacan Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. El segundo bloque en importancia es el norteamericano, integrado por los Estados Unidos, Canadá y México. Pero ante el desarrollo surgen las grandes contradicciones en el mundo moderno, como lo es la pobreza, el deterioro del medio ambiente. En el capítulo cuarto, denominado Universidad y Globalización, el autor intenta hacer una aproximación de conceptos generales de globalización que permite hacer un punto de vista ideológico y decir que la globalización es el argumento neoliberal que trata de justificar la inevitabilidad de someter al desarrollo de los países a los dictados del mercado, bajo el supuesto de la igualdad de oportunidades para todos y desde un punto de vista socioeconómico, donde la globalización sustentada en el fetichismo mercantil, lejos de solucionar problemas como la pobreza y el atraso económico y el deterioro ambiental, ha profundizado la brecha entre un puñado de naciones y privilegiadas y el resto del mundo. Perdón. El autor denomina un subtema como globalización del conocimiento, donde la revolución de la información ha modificado también el tradicional esquema de producción en masa para dar paso a sistemas económicos flexibles, orientados a nichos especializados de mercado, donde fenómenos como el desarrollo de las comunicaciones satelitales y la aparición de la Internet cambiaron radicalmente el proceso de producción y circulación de la información entre todos los puntos geográficos del planeta, a costos considerablemente bajos si se comparan con los que existían hace tan solo una década, donde era imposible el tema de las comunicaciones en red. Por otro lado, el autor intenta hacer una descripción de la importancia de la educación superior en la creación de conocimiento, haciendo énfasis que la formación profesional ya no solo debe centrarse en el desarrollo de ciertas habilidades especializadas, sino también de la capacidad para resolver creativamente los problemas imprevistos que se puedan presentar en la práctica. Esta práctica, llámese práctica laboral, donde la magnitud y profundidad del impacto de la academia y la investigación dependerán en gran medida del desempeño de las entidades. Estoy de las entidades universitarias. De esta manera doy por terminada la sustentación. Muchas gracias.